privilegio y el honor de arrancar con este novedosísimo tema acá en el instituto. Bueno, Erika, todo el éxito del mundo para ti, aquí ansiosa por ver ese contenido, emocionada, pero además orgullosa de que aquellas personas que han iniciado en esto de la auditoría interna a través del instituto, bueno, ya estén allanando su propia ruta, su propio camino. Y bueno, aquí este público ansioso de escucharte. Gracias a todos por estar. En 15 días vamos a estar hablando de la inteligencia artificial y su importancia para el trabajo diario del auditor interno. Allí, pues, esta servidora será la facilitadora, así que ya desde ya vayan apartando su agenda para dentro de 15 días, el miércoles a las 6 de la tarde. Así Éxito, es. Erika, y bueno, espero que les guste el tema. Gracias a todos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, yo voy a aprovechar de compartir pantalla para, para que vayan viendo la presentación. Vamos a ponerla aquí. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Voy a poner esto por aquí. Perfecto, Erika. Perdón. Bueno, tal como Jenini me presentó, o sea, de verdad que yo más bien soy la honrada en este espacio. Y tal como Jenini lo dijo, desde esa oportunidad en que tuve el honor de asistir al CONAI 2023 en la Castellana que se hizo, fue una jornada muy productiva de 2 días. Y cuando descubrí el Instituto Internacional de Auditores Internos de Venezuela, quedé simplemente enganchada con su filosofía y sobre todo con la oportunidad que tenemos nosotros los contadores de seguir ocupando espacios para agregar valor y sobre todo para llevar este conocimiento que la experiencia nos ha brindado y compartir en los espacios que sea posible. En este caso, tal como lo dijo Yanini, yo llego a la auditoría de condominios de forma, si se quiere, colaborativa en el año 2009, porque era propietaria de un inmueble y típico de una asamblea de propietarios que todos los que hemos asistido sabemos que siempre hay algunas discusiones que se salen como que de control. Entonces, bueno, una de las tantas discusiones era, bueno, que pedían una auditoría y entonces yo me ofrecí a hacerla para ser un poco la mediadora en el conflicto, ¿no? A veces uno puede pensar que todo el que está en un condominio está haciendo algo indebido o viceversa. Luego, yo tuve muchos años con un negocio, yo vengo del sector de servicios, específicamente del sector de alimentación. En mucho tiempo estuve al frente de la dirección de finanzas de una empresa muy reconocida de comedores industriales y después tuve mi propio negocio. Entonces, ese negocio estaba en un centro comercial y producto de la pandemia, las banderas rojas empezaron como a salir, ¿no? Entonces, el tema es que debido a la crisis económica, a la crisis de la pandemia, evidentemente habían una serie de gastos que como que no eran muy coherentes y evidentemente, bueno, con la experiencia que tenía ya auditando y la experiencia que tenía ya como especialista en finanzas, bueno, yo digo, mira, vamos a hacer una cosa, yo necesito que me muestres esto porque aquí hay algunos gastos que no pueden ser. Y evidentemente me sorprendió muchísimo es el nivel de informalidad que existe en este sector, tanto en el caso de la residencia en el 2009 como en el caso del centro comercial. Entonces, los condominios en realidad ni residencial ni comercial escapan de la informalidad en ciertos aspectos. Quizá los comerciales cuidan un poco más ciertas formalidades porque evidentemente pueden estar sujetos a algunas fiscalizaciones que pudiesen revelar, bueno, algunos puntos ciegos de los que se van a cuidar, pero no escapan a la informalidad.
Entonces, bueno, evidentemente a mí me tocó armar un caso, me tocó ir a la SUNDE, me tocó hacer expedientes, me tocó hacer toda una serie, bueno, me tocó hacer una auditoría demostrativa. Y evidentemente en ese lapso de tiempo conocí gente que, bueno, que simplemente no tenía el asesoramiento profesional para hacer valer esa sospecha que tenía de ciertos manejos. Entonces, bueno, yo me planteo, bueno, evidentemente hace falta la auditoría en los condominios porque estamos viviendo momentos económicos bien complejos y queremos ahorrar o por lo menos saber cómo se están distribuyendo todos los recursos hoy en día. Entonces, bueno, un poco de lo que les quiero hablar en esta oportunidad es la importancia de la auditoría en los condominios y yo creo que tiene que ver con un marco de transparencia, un marco de confianza en la gestión y un poco la profesionalización de esas finanzas o de esa gestión en los condominios que hace falta. Entonces, bueno, como podrán ver, la auditoría y la importancia va a tocar aspectos legales, financieros y comunitarios, porque evidentemente en la dinámica vecinal se mueven situaciones que pueden ser no directamente financieras, pero que siempre van a terminar con una consecuencia financiera. Entonces, bueno, en este caso yo les hablaba un poco aquí de que la mala gestión administrativa, la falta de rendición de cuentas, el manejo opaco de los recursos, la tensión que se genera siempre cuando un vecino pide explicaciones, tenemos a veces otro grupo de vecinos que van generando como una especie de barrera porque no quieren sentirse intimidados, no quieren sentirse acusados. Entonces, esa dinámica va generando algunas malas prácticas que lamentablemente prevalecen hasta el día de hoy. O sea, yo cada condominio que he auditado me sorprende más la cantidad de malas prácticas que provienen en muchos casos y es para preocuparse de profesionales que se supone tuvieron una formación, perdón, una formación específica, por lo menos en lo que es control, lo que es los mínimos requeridos para establecer control. Entonces, bueno, en este caso la auditoría viene a dar claridad, porque si bien es cierto que el trabajo de las juntas de condominio y de administración es un trabajo más, si se quiere, de ámbito civil, no quiere decir que no tenga consecuencias cuando no cumplen con sus deberes. Generalmente los condominios están más enfocados en el cobro amorosos, en las demandas en todo eso, pero no se preocupan mucho por las formalidades que deben de cumplir los comprobantes que amparan su gestión. Y en parte tiene que ver porque la ley estuvo como muy hecha, de paso tiene mucho tiempo. Yo diría que partiendo de la buena fe, se suponía que no debería haber mayor cantidad de problemas, pero si alguno ha leído la ley de propiedad horizontal comentada por Garay, por el abogado Garay, ustedes pueden ver en los comentarios que ya desde esa época en que él comenta la ley, ya se venían detectando problemas de morosidad, problemas de gastos inflados, problemas de ese tipo pero nunca mencionaban la auditoría. A mí eso me llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, como lo dijo Janini, para nosotros o para auditores condominio, para mí como auditora, pienso que una comunidad auditada es una comunidad protegida. ¿Por qué? Porque un profesional como nosotros tiene una ventaja que es la independencia. Cuando uno tiene independencia y objetividad, puede arrojar resultados lejos de sesgo, lejos de emociones y puedes presentar las cuentas como realmente sucedieron. Aquí les presento tres opciones de por qué auditar un condominio. Mucha gente piensa que auditar un condominio se trata de una cacería de brujas y no es así, es una herramienta poderosísima, primero, para validar gestiones transparentes porque sí existen. Hay gente muy dedicada que tiene un interés legítimo por manejar transparentemente su gestión y dejarlo claro. De hecho, cuando vas a validar gestiones transparentes, generalmente provienen
de juntas que van a entregar y quieren entregar ellos su gestión auditada. De hecho, son los que buscan la auditoría voluntariamente. Tenemos también el caso de aquellas gestiones en las cuales se pueden optimizar procesos, es decir, han llevado una administración bastante rudimentaria, bastante artesanal, más de cercanía, más de entradas y salidas, ingresos y egresos, algo muy simple, de las cuales se pueden optimizar procesos cuando tú haces el análisis respectivo, pues les revelas los puntos ciegos, les revelas en dónde tienen alguna debilidad que pueden trabajar y resulta más bien en optimizar procesos. Pero también es cierto que se pueden evidenciar negligencias y fraudes porque es un hecho que sí se ha dejado en evidencia por lo menos una muy mala práctica. En la gran mayoría tengo que decirlo porque evidentemente no están acostumbrados a la auditoría como una herramienta. De hecho, cuando nosotros hemos participado en foros chat, hemos hecho encuestas relámpago y hemos detectado en redes sociales como el WhatsApp, y los invito a que lo hagan ustedes aleatoriamente en cualquier cuenta que hable de condominios. Y una de las quejas recurrentes, yo diría, por lo menos en esa encuesta que nosotros hicimos, el 48% de la molestia venía de la falta de rendición de cuentas. O sea, es muy importante. De hecho, es el porcentaje más alto de esa encuesta que hicimos, seguido por la convivencia, problemas de convivencia y la morosidad. Entonces, bueno, entramos como en un triángulo donde a falta de rendición de cuentas se dispara la morosidad y se dispara el conflicto y nunca se sale de ahí. Es como un bucle, porque entonces algunos copropietarios en medida de presión deciden no pagar como protesta. A ver qué vamos a hacer. Yo quiero que me presentes cuentas. Y bueno, también se ponen de manifiesto lo que son las emociones porque estamos tocando el bolsillo, ¿ok? Y eso le duele a todo el mundo. ¿Cuáles son los mitos y barreras que nosotros, o por lo menos en nuestro caso, nos hemos encontrado desde que empezamos a auditar? Mira, miren, o todo lo que me están escuchando, colegas y demás participantes, que no hace falta, que no hace falta auditar. Esa es una de las principales que nosotros nos hemos. ¿Para qué? No hace falta auditar. Y eso da una falsa sensación de normalidad, porque evidentemente que usted pueda recibir su aviso de cobro, planilla de liquidación de gastos comunes o, como nos hemos acostumbrado a llamarle, recibo de condominio, no significa que no haga falta hacer una revisión. Entonces, una de las barreras y los mitos es que no hace falta hacer eso. Otro mito que nosotros nos hemos encontrado es costoso. No, eso es muy costoso. Eso, en vez de percibirse como una inversión, lo perciben como un gasto. Y nosotros siempre decimos que más costosa es una mala reputación. Más costosa es el extravío del dinero que nunca aparece, que nunca tiene un responsable y que de todas maneras termina saliendo del mismo bolsillo del que salió, del que se perdió. Entonces, pensamos que es más, a veces el dinero se ha extraviado en unas compras recurrentes sin revisarse, que la auditoría termina simplemente recuperándose la inversión solamente cuando hacemos ese cruce y esa demostración de en dónde se encuentra o cómo se ha invertido el dinero de los copropietarios. Esta barrera viene más de colegas y de algunos profesionales. Aquí no hay estados financieros. ¿Qué vas a auditar? Para nosotros, o en este caso, no nos detuvimos en eso. Esto es una excusa para permitir una auditoría. El hecho de que no hayan estados financieros definitivos, como nosotros estamos acostumbrados a verlo en las empresas, en las entidades que persiguen lucro, no significa que no haya nada que auditar. Les podemos hablar que existen 16 tipos de auditoría y algunas de esas auditorías no tienen que ver con estados financieros, tienen que ver con tramos, procesos, eh, em, problemas específicos en donde una entidad quiere prestar atención y esto no debería representar, o por lo menos esto es lo que uno
viene a decir acá. No hay estado financiero, no es una excusa para no hacer una auditoría o un procedimiento convenido de auditoría. Esta es otra barrera y esto es algo que tenemos que conversar entre todos los colegas. Nosotros tenemos un contador de confianza. Aquí nos audita la señora o el señor fulano, que él tiene muchos años y él ya dijo que eso estaba bien. Esto revela la falta de independencia y de objetividad, porque todos sabemos que nosotros mismos no podemos decir, podemos hablar por nuestro trabajo, es verdad. Probablemente si uno de ustedes viene a auditar un trabajo que yo hice, yo voy a tener la suficiente observación para que esté a la altura de una revisión, pero no significa que yo no pueda estar expuesta a una revisión por parte de un colega o de un tercero que quiera asegurarse de que yo estoy haciendo un buen trabajo. Y esta es otra de las barreras, hay más, pero quisimos enmarcarlas aquí. Nosotros tenemos sistemas, ya con la tecnología tú no necesitas nada. Esto también viene de colegas y es lo que me preocupa. Tecnología no es igual a veracidad. ¿Por qué? Porque depende de quién ingresa los datos. ¿Ok? Entonces, no necesariamente porque tengamos sistemas, porque tengamos procesos, porque exista un profesional de confianza, significa que no exista la necesidad de hacer una auditoría. Y aquí le vamos a presentar tres casos bien acordes con estos mitos. El caso de Wirecard fue muy escandaloso por falsedad documental con sistemas avanzados. Y estuvo involucrada una firma muy famosa de las Big Four de auditoría, que no dio con el problema principal que tenían y era que nunca validaron efectivamente los títulos o los fondos que se decía que tenían disponibles. Bueno, se generó un escándalo tan grande que simplemente el caso de Wicker en Alemania todavía es objeto de estudio. Y que vemos aquí sistemas avanzados, inclusive con una de las firmas de auditoría más famosas, y aún así ocurrió un fraude por falsedad documental. Ya, perdón. Tenemos el caso muy famoso de Bernie Madoff. Él manejaba fondos de inversiones y el problema de él fue que su fraude fue encubierto por una auditoría complaciente. ¿Qué quiero decir con esto? Para aquellos condominios o profesionales o comunidades, como lo quieran llamar, donde siempre tenemos esa barrera. No, 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 aquí hay un señor que tiene años haciendo eso y ahí todo está bien. Este señor Madoff, en su edificio donde tenía la oficina, simplemente tenía una oficina falsa de contaduría pública que le hacía la firma de todas sus transacciones. Y así es como él permanece durante muchos años haciendo fraude con las inversiones con los fondos de inversiones que manejaba. Y tenemos este caso también, esto fue un caso verídico, esto, o sea, nos tocó en un condominio local donde siempre tienes esta postura. Ustedes pueden revisar cuando ustedes quieran. Todo está ahí para que ustedes lo revisen. Y cuando nosotros fuimos a evidenciar, a ser partícipes de esa revisión, bueno, las personas encargadas de la gestión llegaron con unas 6 bolsas de supermercado y todos los papeles, todos los soportes estaban ahí. O sea, es como si retirara los papeles que se destinan para destruirse. Así llegaron los papeles a la revisión. Entonces, no podemos seguir como que haciéndonos partícipes de esos mitos, porque las auditorías siempre son una herramienta poderosísima para la mejora continua. Aquí quiero entrar un poco en lo que es el basamento legal y por dónde debemos partir a la hora de empezar nuestra auditoría o de dónde Auditores Condominio empieza a sembrar sus pilares o a sentar sus pilares. La rendición de cuentas es una obligación civil. Y fíjense, si ustedes consultan el artículo 676 del Código de Procedimiento Civil, dice específicamente cómo se debe rendir la cuenta en el caso de un juicio. Entonces, que no tiene
ninguna contravención con lo establecido en el artículo 20 de llevar la contabilidad de ingresos y gastos con la especificación necesaria. ¿Por qué? Porque los copropietarios tienen el derecho a revisar. Entonces, por eso es que el hecho de no tener la contabilidad o no tener el estado financiero no te impide que nosotros podamos hacer un trabajo de revisión. Y el espacio predilecto para tener esa autorización y al que se le debería rendir la cuenta al final de todo es la asamblea de propietarios como ese espacio para validar la auditoría. Fíjense que uno de los artículos más importantes a la hora de sentar las bases o fijar el mapa de ruta, las pruebas de control, lo que son las primeras bases para iniciar la conversación con algún cliente que viene del mundo de los condominios, del sector de condominios, es el artículo 11. Porque el artículo 11 de la Ley de Propiedad Horizontal nos dice cuáles son esos gastos comunes. Por supuesto que la Ley de Propiedad Horizontal tiene una cantidad de puntos para auditoría, pero quisiera concentrarme en esto porque el primer literal es el más importante de todos. Son los causados por la administración, conservación, reparación o reposición de cosas comunes. Luego le siguen los que se hubieran acordado como tales por el 75%, por lo menos de los propietarios. Aquí sí tenemos que observar algunos requisitos legales y por eso siempre debemos estar bien informados de la parte legal con abogados también expertos en el ámbito de condominio, porque no todos lo manejan a cabalidad. Y los declarados comunes por la ley o por el documento de condominio. Entonces, como ven, en orden de importancia, nosotros vamos a saber que los gastos causados por la administración tienen que ver, pueden entrar los honorarios de abogados, los honorarios del administrador como tal, si tienen asistentes, si no tienen asistentes, dependiendo del tipo de condominio, porque hay condominios que son muy sencillos, de una sola torre, de dos torres, pero hay macrocomunidades donde tienen 11 torres, donde son 400 y algo de unidades de apartamentos, donde evidentemente ahí tienes que tener una nómina prácticamente administrativa para garantizar el buen funcionamiento. Y fíjense algo, en muchas ocasiones esos tipos de macrocomunidades pretenden ser manejadas por una sola persona. Entonces, porque supuestamente hay mucho gasto que se puede ir contratando profesionales y es donde más hace falta el ojo de un profesional. Tú no puedes mandar a hacer un mantenimiento del hidroneumático de una macrocomunidad como esa con cualquier persona. Tiene que ser una persona certificada, porque fíjense, se han tenido casos de accidentes laborales donde el hidroneumático ha explotado. Entonces, ¿quiénes van a ser los responsables solidarios al final? Entonces, por eso es que el asunto de la auditoría de condominios es muy apasionante, aunque ustedes no lo crean, es una ley que tiene muy pocos artículos, pero se desprenden tantos aspectos importantes relacionados con el riesgo que evidentemente es para tomarlos en serio. La conservación, bueno, conservación, como su nombre lo dice, reparación, son los mantenimientos preventivos, los mantenimientos necesarios para que se conserven en perfecto estado las áreas comunes, ese tipo de reparaciones, mantenimientos o conservación. Los que se hubieran acordado como tales por el 75%, como ya lo dije, deben cumplir ciertos requisitos formales y bueno, por supuesto que se someten a consideración. Aquí van a entrar las particularidades de cada condominio y los que hayan sido declarados por la ley o por el documento de condominio. Luego tenemos este artículo que también me parece súper importante a la hora de las auditorías y tiene que ver con el artículo 14. Dice, las contribuciones para cubrir los gastos podrán ser exigidos por el administrador del inmueble o por el propietario que hubiere pagado. ¿Qué quiere decir esto? Esto, aquí es donde, bueno, se parte la mayoría de las gestiones de cobranza judicial y extrajudicial y tienen que ver que harán fe contra el propietario moroso, salvo prueba en contrario, las planillas de liquidación de gasto que pasa el administrador. Pero fíjense,
aquí hay una frase muy importante que tiene que ver, harán salvo prueba en contrario, las que estén inscritas en asambleas, en el libro de propietarios, o los acuerdos por el administrador en dicho libro cuando estén soportados por los comprobantes que exige la ley. Esta ley, la ley de propiedad horizontal, en realidad no tiene un apartado específico para hablar de los requisitos de los comprobantes, pero sí sabemos que los comprobantes están atados a otras normas, así como la ley de propiedad horizontal está atada a una serie de normas que deben cumplir con esos requisitos. ¿Ok? Entonces, aquí es donde está el principal conflicto entre administradores, abogados, auditores, copropietarios y morosos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del triangulito o el bucle de conflicto que le dije al inicio? Los propietarios que no reciben comprobantes son los que empiezan a hacer presión por medio de no pagar, cosa con la que no estoy de acuerdo porque existen mecanismos para exigir los derechos y se vuelve un círculo vicioso cuando entonces simplemente se van a demanda judicial o extrajudicial sin haber hecho una auditoría. Y créanme que en muchos casos se han tenido que devolver cantidades importantes porque simplemente no están los soportes cuando les han exigido juicio de rendición de cuentas. Entonces es muy importante que nosotros como auditores seamos garantes de la transparencia entre ambos. El objetivo del condominio es funcionar, es tener los recursos necesarios para afrontar cualquier crisis o cualquier necesidad que tenga la comunidad. Pero también los que son responsables de manejar esos recursos deben estar en completa disposición de rendir cuentas de su gestión. Este artículo también es muy importante porque pasa a dejar claro cuál es el tiempo en el que, perdón, cuál es el tiempo para las funciones de los miembros de la junta de condominio y del administrador. Es de un año. ¿Qué es lo que pasa? Un año pasa rápido, ¿ok? Y evidentemente si uno no está pendiente, se te van pasando los años y no cumples con este artículo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer las revisiones de libros de acta de asamblea, no se hacen anualmente y siguen estando las mismas personas. Mucha gente te dice, bueno, pero es que ellos se reeligieron, ellos siguen siendo los mismos, sí, pero tienen que cumplir con un requisito. Tienen que hacer su elección, reelegirse y dejarlo asentado en el libro. ¿Por qué? Porque cualquier decisión que no haya estado debidamente documentada, debidamente soportada, puede ser objeto de demanda. Entonces, si vamos a ser exigentes con el artículo 14, en donde yo hago fe, o sea, mi gestión, mi aviso de cobro, perdón, es el garante y tú me lo tienes que pagar, bueno, entonces vamos a empezar también a ampliar el compás y a empezar a cumplir con los otros requisitos que también deben ser satisfechos. Fíjense, en este caso, no, en este artículo es importantísimo, nosotros, por ejemplo, como auditores sabemos que existen incompatibilidades de funciones o lo que llamamos no hay debida segregación de funciones. Es verdad que la ley de propiedad horizontal te permite que si no ha sido nombrado el administrador por la asamblea de propietarios, la junta puede asumir ese papel. Pero ¿cómo hace la junta de condominio, para cumplir por el correcto manejo de los fondos por parte del administrador cuando él es administrador? Entonces aquí tenemos que prestar mucha atención a la autogestión y yo creo que en estos casos es donde es muchísimo más necesario, oportuno y obligatorio una gestión auditada. Aquí también volvemos al mismo punto. La asamblea de propietarios podrá designar a un administrador por un periodo de un año, ¿ok? El cual puede ser una persona natural o jurídica, puede ser un profesional independiente o una empresa administradora, como ya conocemos muchos. En este caso, bueno, también tiene este administrador unas normas a las cuales se rigen. Por eso les hablaba de la incompatibilidad de funciones cuando la Junta quiere hacer de administrador. ¿Por qué? Porque el administrador se rige
por las normas del mandato y el Código Civil es bien específico en cuáles son esas normas. Entonces, no se trata solamente de querer hacer la autogestión por ahorrar dinero, por no contratar a un profesional, lo hacemos nosotros, lo manejamos aquí, sino todas las consecuencias, ojo que tampoco es para que tengan miedo, sino para que estén informados y para que sepan cuáles son los riesgos al asumir este tipo de administración del condominio. Aquí está un poco descrito lo que son las obligaciones del administrador. El administrador debe cuidar y vigilar las cosas comunes, realizar los actos urgentes de administración y conservación, velar por el cumplimiento de las disposiciones del condominio, su reglamento, en fin, estar pendiente de si hay zonas rentables. Por ejemplo, hay algunos condominios que tienen puestos de estacionamiento o tienen estas áreas recreacionales que cuando un propietario, por normas que ya tienen instauradas en el condominio o en la propiedad, pueden alquilarla para uso exclusivo o la quieren usar para uso exclusivo. Bueno, hay muchos condominios o muchas propiedades, perdón, que tienen como regla, bueno, mira, sí, usted puede hacer su reunión aquí, lo va a usar usted solo, pero hay un depósito, ¿por qué? Porque, bueno, hay mobiliario que por un invitado se puede romper, puede generar algún desperfecto y la comunidad al final es la que repone todo eso. Entonces, bueno, si eso existe, si eso está así, eso es un fondo que debe ser informado y presentado en estas planillas de liquidación de gasto y que generalmente no se hace. No se sabe qué pasa con esos ingresos y tampoco se rinde cuentas de los mismos. ¿Ok? Las amplias facultades del administrador incluyen la representación en juicio, pero también la obligación de llevar los ingresos y gastos que afecten al inmueble de forma ordenada. Aquí era donde les decía, con la especificación necesaria, con sus comprobantes respectivos y deben ponerse a la orden de los propietarios para su examen. Llevar el libro diario de la contabilidad, llevar los libros de la Asamblea de Propietarios y Junta de Condominio y presentar su informe de rendición de cuentas. Fíjense que aquí hay algo muy importante que tiene que ver con cuál es el tipo de contabilidad que nosotros vamos a aplicar aquí. En algún caso, en algún momento tuve la oportunidad de compartir criterios con algunos colegas y algunos colegas que piensan que la contabilidad en base efectivo es suficiente. Yo soy del criterio que no, porque en la dinámica que vivimos actualmente, tú puedes recurrir o invertir en una serie de mejoras que no, la contabilidad de efectivo no va a ser suficiente. Yo les hablo de casos, por ejemplo, aquí en Caracas, en las zonas donde falta el agua, lo que son los proyectos para eh, buscar, ¿cómo es que? Los proyectos que son para los pozos de agua. Y también tenemos en el interior los condominios que invierten en una planta eléctrica. Entonces, estos gastos, este tipo de complejidades que pueden presentarse en un condominio, la contabilidad en base a efectivo no va a ser suficiente, ¿ok? De todas maneras, esto es un debate de sana crítica y creo que todavía no tenemos la verdad y cada vez vamos a tener mejores prácticas para el servicio de estas comunidades. Aquí es muy importante el tema de la presentación del informe y cuenta anual, porque aunque ustedes no lo crean, es uno de los menos cumplidos. Bueno, si no tienen muchas veces la contabilidad de ingresos y gastos, menos han presentado informe de rendición de cuentas. Y por aquí es donde se generan la mayor cantidad de conflictos. También, cuando se presenta un informe de rendición de cuentas, ojo que tampoco hay un modelo específico obligatorio. Sí es verdad que algunos son simplemente memorándums que no traen verificación. Tú no puedes validar, ajá, bueno, usted me dice que usted hizo esto, pero ok, ¿dónde están las facturas? ¿Dónde está cuánto fue que gastó? ¿Cómo fue que usted buscó estos proveedores? Etcétera. También es cierto que la apatía de algunos copropietarios eh, genera bueno, que simplemente los pocos que sí están al servicio de la comunidad, bueno, prácticamente se vean sobrepasados en la cantidad de responsabilidades y por eso es que aquí debemos ser garantes de transparencia, pero sobre todo de soluciones.
Aquí les dejo un resumen, son por supuesto más normas, pero creo que estas son las más importantes del Código de Procedimiento Civil. Tenemos desde que arranca el título 2 hasta del capítulo 6, el juicio de rendición de cuentas. Como les dije, el artículo 676 les dice bien detalladamente qué debe cumplir el que es demandado para un juicio de rendición de cuentas. Tenemos en el caso del Código Civil los artículos del 1684 al 1712. Y en cuanto a nuestra normativa contable, bueno, tenemos a nuestra disposición los principios de normas internacionales de información financiera, los pronunciamientos del Colegio, de la Federación de Colegios de Contadores Públicos. Tenemos los boletines de aplicación y próximamente, para octubre de 2025, ya están trabajando en las normas internacionales para entidades sin fines de lucro en las que los condominios van a entrar perfectamente. Entonces, yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer para adaptar y para proporcionarle claridad a estas comunidades que tanto están demandando un guardián de veracidad, como me gusta comentar qué es una auditoría o cuál es nuestro rol. En el tiempo que nosotros llevamos auditando, tenemos estas principales irregularidades: no llevan contabilidad, no llevan conciliaciones bancarias, no llevan auxiliares de control de ingreso y egreso en moneda extranjera, no llevan libro diario, no presentan el informe de rendición de cuentas, depositan pagos de condominio en cuentas personales de los miembros de la Junta o del administrador. Esto sobre todo se da en el caso de el CEL, ¿ok? Y cuando tú pides, bueno, me tienes que proporcionar los movimientos para hacer una conciliación, pues lo primero que te dicen, no, esa es mi cuenta personal y yo no tengo por qué mostrártela. Bueno, pero entonces si usted no me puede mostrar los movimientos, entonces ¿para qué me acepta movimientos de terceros? Entonces, si ven que el caso escala, tiene complejidades, entre otras irregularidades, no llevan inventarios de consumibles. Nosotros hemos hecho auditorías en donde se han comprado una gran cantidad de equipos, por ejemplo, un driver es un aparato, es un equipo para regular lo que son las cargas en determinadas instalaciones de bombillos. Compran unos bombillos que son de baja calidad pensando que se van a ahorrar y resulta que tienen que cambiarlo más tiempo, o simplemente compran y compran cosas sin saber cuánto es su consumo mensual, si pueden obtener mejores precios con algunos otros proveedores, porque todo eso lo proporciona una auditoría o una revisión. Llevan un tipo de cambio distinto al oficial, ay, perdón, distinto al oficial. Trabajan con demasiados gastos comunes estimados que nunca son conciliados con los reembolsos reales, es decir, terminan sobreestimando los gastos hasta un punto en que nunca el copropietario sabe en realidad cuánto es el gasto real del condominio, porque siempre son estimados. No tienen facturas fidedignas ni fehacientes que soporten los desembolsos, señores, y en esto le puedo dar fe que yo he visto comandas. Bueno, los taquitos de notas que uno puede tener para tomar nota de algo, bueno, esos son los soportes que se presentan para gastos de envergadura y en moneda extranjera. Se convierten en cambistas extraoficiales sin autorización. Hemos visto personas que dicen, no, bueno, pero es que nosotros recibimos esos dólares, los vendimos y aquí le depositamos a BCB. Y la diferencia, o sea, toman unas atribuciones realmente alarmantes, y yo creo que hay un trabajo que hacer sobre todo para preservar el poder adquisitivo y de manera legal, ¿ok? Sin obviar y sin dejar de reconocer que nuestra economía es compleja también. No entregan soportes de la gestión o los extravían, así de simple. Ay, mira, yo no sé, eso se perdió, nosotros no guardamos eso, solo votamos. Eso nos lo han dicho, ¿ok? Entre muchos otros. En este caso, bueno, el rol del contador público para nosotros es ser los guardianes de la veracidad, es ser un educador estratégico, proporcionando las ventajas de lo que representa para la comunidad, y no solamente para la comunidad, para cualquier entidad, invertir en unos procesos de auditoría.
y que seamos el puente entre vecinos y la transparencia al ser totalmente objetivos, totalmente imparciales, profesionales, por supuesto, guardando nuestra ética, observando nuestras normas, nuestro código de ética al presentarnos o al opinar o al ofrecer un servicio de aseguramiento. Por eso no me gusta que ser como la policía, la cacería de brujas, no. Yo prefiero vender esto o cuando digo vender es la idea, no solamente es un tema económico, es que seamos los ángeles de la guarda de la veracidad. Y aquí quiero introducir dos frases bien coherentes para el momento, que se trata de la impunidad estructural y la auditoría de veracidad. En este caso, la impunidad estructural se está colando en nuestra sociedad en el momento en que nos estamos acostumbrando a las malas prácticas. Las malas prácticas son como una enfermedad y para nosotros la auditoría es la cura. Y en el caso de la auditoría de veracidad, es no solamente lo que parece ser, sino que eso que aparenta ser en realidad es, y aquí les quiero traer la historia o de la famosa frase de la mujer del César no solamente tiene que ser y parecer, y tiene que ver con que la mujer del César no solamente debe ser inocente, sino estar libre de toda sospecha. Y eso es lo que se quiere con auditores condominio, que las gestiones de condominio sean incuestionables, que sean transparentes, que tengan un rol educativo, de transparencia y de certeza de que todos los fondos, todas las inversiones, los proveedores fueron escogidos adecuadamente, se hizo la debida diligencia, no hay aprovechamiento extraordinario, nadie está sacando ventaja, sino lo que debe ser para que el bolsillo de los copropietarios también esté protegido. Bueno, yo quisiera dejar un mensaje en donde digo, porque esto es otra barrera que nosotros nos hemos encontrado, la auditoría no es obligatoria, es cierto, pero el debido uso de los fondos comunitarios sí. Ahí les hablaba de la impunidad estructural, se está normalizando y muchos colegas nos estamos haciendo cómplices al minimizar la complejidad del sector de los condominios. Quien piense que es muy fácil de manejar o que no requiere mayor preparación, pues simplemente no está al nivel profesional y ético que nuestra profesión demanda. En la actualidad existen más de 16 tipos de auditorías especializadas y de mi parte estaré trabajando para que la auditoría de condominios sea una especialidad. Aquí un poco de nuestra firma. Nosotros estamos brindando servicios de auditoría integral, de cumplimiento, de consultoría y me gusta despedirme con nuestro eslogan que es aseguramos la confianza entre vecinos. Así que bueno, le doy las gracias por su atención. Chévere, Erika, buenas noches. Erika, por aquí tienes una preguntita Ajá, de no la parte veo porque de déjame, Daisy pongo. Yate. Para hacer una auditoría debe estar aprobada en una asamblea extraordinaria. Mira, yo diría que sí. Acuérdense que esto es un producto nuevo. No es un producto nuevo, es un servicio nuevo. Y para que ustedes vean, no es tan nuevo, porque en casos en los que nosotros hemos hecho revisiones, nos hemos encontrado que gestiones anteriores, por supuesto de mucho tiempo, tenían la costumbre de hacer su entrega con una auditoría. Yo soy muy colaboradora del doctor Viso, del doctor Rafael Viso, quien es un referente en el tema de los condominios, así como la doctora Alexandra Gaete, de Barquisimeto. Y es preferible, como decimos, vamos a empezar con buen pie. Como la auditoría es un gasto nuevo, que todavía están en entredicho de, no es un tema de costo, ¿verdad? No es un tema de si es muy económico, muy accesible o muy costoso, es un gasto nuevo y por lo tanto nosotros recomendamos que sí se reúnan los vecinos interesados en empezar a implementar esa herramienta y la planteen en la Asamblea General para que ustedes decidan en lo sucesivo que todas las gestiones deben estar acompañadas de una auditoría. ¿Tienen otra pregunta?
Lo que pasa es que a mí me cuesta ver el chat desde aquí porque estoy pendiente del, No, no sé si puedo leer. yo la estoy viendo, Ah, ok. pero déjame ver por acá. Te dicen cuál es el costo promedio para auditar un periodo y tiempo estimado. Mm, Fíjate, nosotros en la página, nosotros tenemos una página que cuando quieran la pueden visitar, la tienen ahí en el fondo de la presentación, www.auditorescondominio.com, pero no tengo ningún problema. Nosotros hemos establecido estructuras de precios hasta un máximo de 56 unidades habitacionales, una auditoría de 12 meses, la que nosotros llamamos el plan penthouse, que implica toda una serie de revisiones exhaustivas, puede estar rondando en este momento los $1.300 americanos. Tenemos un plan un poco más sencillo, que es para revisar 12 meses, pero por decir algo, nos enfocamos en otras áreas que pueden estar rondando $800, y el más sencillo, que es la validación de recibos, donde vemos aspectos sustanciales, requisitos esenciales, podemos hacer algún análisis de tendencia, revisamos cuál puede ser un gasto que pudiese ser objeto de una revisión más profunda. Ese tiene un costo de 450. Por supuesto, les digo, esto siempre depende, son los planes genéricos, siempre como nos manda nuestra profesión, debemos hacer una reunión con el cliente, conocerlo, establecer cuáles son sus necesidades y qué les podemos ofrecer si se adapta. Con respecto al tiempo, depende siempre de cómo tengan organizada la información, la accesibilidad a ella. Como les dije, hemos tenido casos en donde presentan los soportes en bolsas de supermercado, donde no tienen soportes, y para esos casos nosotros tenemos planes específicos. chévere. Por acá el señor José Felipe Bello está preguntando, pero si hay irregularidades en la designación de una junta y Ajá. no la hay como tal y es requerido o necesario efectuar una auditoría, ¿quién pudiera aprobarlo? En ese caso, ustedes tienen siempre en la ley de propiedad horizontal cuando, o sea, la asamblea de propietarios es el órgano por excelencia, el que manda a todos, ¿ok? En este caso, la mejor solución para eso es buscar primero un abogado especialista en condominios. ¿Por qué? Porque ellos lo van a conducir a llegar a la legalidad. Por ejemplo, si hay fuertes indicios de cuestionamiento en cómo fue electa la Junta, acuérdense que ustedes tienen todo el derecho de impugnar las asambleas y tienen un tiempo establecido para eso. Si usted tiene y puede ser un solo propietario que vea comprometido su derecho, pero sí tiene que hacerse asesorar por un abogado. Chévere. Gracias, Erika. Janine, felicitaciones a Erika por tan interesante tema, bien especializado. Wilmer Camargo dice, excelente disertación. Soy contador público actualmente, formo parte de la Junta de Condominio y estoy en campaña para lograr una auditoría. Una de las grandes debilidades que se ve es que no se sabe desde cuándo no se llevan libros contables y que se sepa, el condominio no ha declarado impuestos desde el 2014. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, lo primero que Sí. tendríamos que ver, porque aquí, bueno, colegas, yo voy a hablar abiertamente sobre este tema. Primero, entender por qué piensan que el condominio debe declarar impuestos. Acuérdense que estamos viviendo una era bastante compleja en materia tributaria, y consideraría que primero nos informáramos muy bien acerca de esa obligación. En el caso de que ya esté ahí, de que ya lo iniciaron, vuelvo y repito, lo mejor es asesorarse con un especialista. ¿Cómo reconstruimos? Yo diría que la base fundamental para reconstruir todos los hechos son los recibos, los avisos de cobro. Por los avisos de cobro, porque evidentemente en algún momento los avisos de cobro le llegaron, y ese es el punto de partida. Reunir todos los avisos de cobro, evidentemente hacer una reunión más específica para entender un poco más del tema, pero si necesitan partir por algo, es reunir los avisos de cobro del periodo o los periodos que ustedes tienen las dudas, y fijar cuándo fue la última declaración, si es que la tienen,
y por ahí empezar una reconstrucción hacia atrás. Pero les vuelvo y les repito, lo mejor es una consulta específica para el caso, porque a lo mejor en la entrevista le revelan a uno información que hace que la solución es mucho más fácil. No sé si la contesté, pero bueno, estoy a la hora. Dice María Angélica, mencionabas que la contabilidad de efectivo no es suficiente. ¿Cuál es el tipo de contabilidad que consideras más eficiente en el caso de los condominios? Bueno, yo no, o sea, yo creo que cuando lo quiero replantearlo y volver a comentar. Esto es un debate. Hay colegas que piensan que una contabilidad en base efectivo es suficiente. Yo no soy de esa idea. Es porque en la contabilidad en base efectivo tú solamente no hay acumulación y no hay gastos acumulados. Entonces, tú sí vas a tener algunos compromisos que te pueden pasar, lo que les hablaba, llevar un proyecto de pozo de agua te va a llevar un tiempo. Y lo mismo pasa con el estudio de factibilidad de que pueda funcionar una planta eléctrica. Entonces, en base efectivo, tú no vas a tener los controles. Yo consideraría que debe tener el suficiente detalle de una contabilidad que considere los gastos acumulados, provisiones, todo lo que tiene que ver con pasivos que pueden pasar de un año a otro. Dice Daisy, ¿en qué caso es necesaria una auditoría forense? Y ella continúa por acá, tengo un cliente donde el administrador se llevó más de $21,000, ¿cómo se Ujú. puede proceder? Bueno, mira, fíjate eso. Vamos con la auditoría forense. La auditoría forense ya es un servicio exclusivo para delitos contra la propiedad privada, ¿ok? Conlleva una serie de profesionales que no son exclusivamente contadores. Ahí van a tener abogados, van a tener otro tipo de peritos necesarios para recaudar la evidencia que te permita hacer las acusaciones, porque ya vas definitivamente a probar una apropiación indebida. Yo sería partidaria de iniciar con una auditoría integral, para que te permita evaluar dónde están los puntos y te cuantifique, empieces a cuantificar. ¿Qué te recomendaría? Lo primero, busquen el contrato con el que, o por lo menos los medios en donde conste que le estuvieron pagando a ese administrador, la asamblea donde fue electo, y por supuesto que ya contraten los servicios del abogado especialista para que vayan contra un juicio de rendición de cuentas y bueno, lo que sea que vayan a decidir si se van a ir en una demanda penal, civil, pero eso es más campo de un especialista legal. Dice Giannini, complejo el tratamiento transparente de los condominios hoy día, el equilibrio entre el administrador, la junta, la asamblea, hay que restituirlo. La La asamblea como gobernanza, órgano de exacto. aprobación debe retomar su rol. Así es, en ese caso es muy propicio sembrar las bases de la gobernanza. En el blog de la página nosotros hicimos un artículo invitando lo que significaría, ya que hablamos también en nuestra profesión de la gobernanza corporativa, la gobernanza condominial. Es necesario para que podamos llevar a feliz término la gestión de los recursos comunitarios. Dice por acá, ¿considera usted que la contabilidad de condominios residenciales se adapta a la normativa o principios aplicables a las sociedades sin fines, sin fines de lucro? ¿O Sí, debería existir una contabilidad especializada para condominios residenciales? bueno, lo que pasa es que ¿qué es lo que te va a dar? La contabilidad en realidad va a ser el marco. La contabilidad es el marco. ¿Qué es lo que te va a dar la especialización? Las cuentas con las que vas a controlar. Entonces, la diferencia, sí, una contabilidad especializada para residencias, bueno, sí, porque tú vas a tener una serie de códigos con los que clasificas los gastos que se le pasan a los copropietarios, van a ser tu propio marco de control o de cuentas.
El caso de que si necesitas mayor especialidad o no, te lo va a dar la experiencia. La mejora continua siempre es un factor eh, eh, permanente en nuestra profesión. O sea, inclusive en empresas que puedan tener el marco de las NIFs, tú siempre vas a tener una mejora o algo que agregar para mantener el control y la transparencia. Dice por acá, interesante intervención, felicitaciones. Y Gracias. dice Felipe Bello, muchas gracias al Instituto de Auditores Internos de Venezuela y a su directiva por promover estos espacios de excelencia. Gracias, Erika, por tan valioso Gracias a aporte. ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, ya por acá no hay más preguntas. Eh, de verdad que muchísimas gracias, Erika, súper interesante, importante este tema. Yo por acá, si puedes, por favor, dejar de compartir Ok. para continuar nosotros por acá, Ajá, ya va. Déjame ver cómo me... Listo, por favor. listo. Chévere, bueno. Ya va. Sigue acá. Sigue la Mm, presentación. Ya va. Creo que Yo creo que ya la saqué. ya está listo. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Bien. Ujú. Ok, que estoy acá. De verdad que no sé por qué no quiere, bueno, buenas noches, de verdad que encantada que estén presentes aquí desde el Instituto de Auditores Internos de Venezuela, pues los invitamos a lo que es afiliarse acá dentro de lo que es el marco de la membresía del Instituto de Auditores y tenemos acá cómo afiliarnos, ¿verdad? Tenemos dos opciones para afiliarte acá en el instituto y como primera opción tenemos que pueden afiliarse a través de lo que es la página del Instituto Global con un costo de $60 anuales y si vemos es un equivalente a una inversión mensual de $5. Este pago se puede hacer a través de tarjeta de crédito, PayPal, a través de la página del Instituto Global. Tenemos una segunda opción desde acá, desde el Instituto de Auditores Internos de Venezuela, a través de una transferencia de Mercantil Panamá. En este caso, el monto de la membresía sería de $80 más el IVA. ¿Cuáles son los beneficios de afiliarnos o de afiliarse acá en el Instituto de Auditores Internos de Venezuela? Pues tenemos el acceso irrestricto al marco global, guías y Mm. documentos en inglés y en español emitidos por el Instituto Global para la práctica diaria. Tenemos descuento de hasta $400 en certificaciones internacionales, descuentos especiales en actividades y de desarrollo profesional del Instituto de Auditores Internos de Venezuela, acceso gratuito a lo que es la revista del auditor interno en un idioma español global y la posibilidad de networking en redes con otros colegas. Por acá también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y para cualquier información pueden comunicarse a través de nuestro correo electrónico iiavenezuela2018@gmail.com. Gracias por ser parte de esta hermosa profesión. Estamos muy contentos
con esta nueva alternativa que fijamos para los días miércoles, ¿verdad? Al que llamamos After Office. Y bueno, de verdad que muy contentos estamos con esta primera presentación de Erika Mesa en un tema tan interesante e importante para nosotros acá como es la auditoría a los condominios. Muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, quedo a su disposición, a la orden. De verdad que ha sido un honor para mí. Chévere, chévere. Bueno, no muestro la cámara porque estoy con bajones de electricidad Tranquila, tranquila. por acá. Bueno, por acá está Jenini. Ah. Tenemos a Gracias, Jenini. Yola, Erika. Disculpen que no voy a prender la cámara ahorita, pero bueno, ya me quité la chaqueta. Perdón, Felipe, pero es que ya me quité la chaqueta. No, sí quería comentar, estaba viendo los comentarios del chat. Ujú. Y bueno, nuevamente agradecerle a Erika por traer este tema. Yo le comentaba a Erika que estos son temas interesantes porque a veces estamos como que enfocados en otro tipo de, de conversaciones y se nos olvida esto que además están cercanos. ¿Quién de nosotros no vive en un condominio, no? Así es. O algo parecido. Y es muy complejo, pero esa complejidad, en estos días yo conversaba con alguien y decía, ¿en qué momento rompimos el equilibrio de la ley de propiedad horizontal? ¿En qué momento se rompió el que tienes Sí, una administradora que cumple un rol, tienes una junta de condominio que cumple un rol supervisor de lo que tiene la administradora y tienes una asamblea que es así es. el máximo ente allí en esa gobernanza? Cuando tú te adentras en lo que es la ley de propiedad horizontal, te percatas que es una ley muy bien hecha, por cierto. Ahí alguien comentaba que si entraba dentro de lo que es lo de sin fines de lucro, ¿no? Cuidado con lo que deseamos y cuidado con lo que estamos viendo, porque se está dando un fenómeno con el tema de las ONG, donde de alguna manera quieren ver al condominio dentro de esto, quieren ver la propiedad horizontal dentro de esto. Recuerden que la propiedad horizontal tiene su propia vida, tiene su propia normativa, que inclusive no es la misma que tiene que ver con otras sociedades sin fines de lucro, porque esto está íntimamente ligado a la propiedad individual, ¿correcto? Es esto es otra visión y tiene su vida propia. Aquí lo que pasa es que, y esto viene un poco desde el año 2018, cuando cambia el tema cambiario acá en Venezuela, donde comienzan las juntas de condominio a invadir el rol de las administradoras. En el minuto en que las juntas de condominio dejan de tener su rol para mutar sin autorización, sin norma que les aplique a lo que es el rol del administrador, comienza el descontrol. Y fíjate que aquí es donde está el punto interesante como auditores internos. Nosotros somos los expertos en la evaluación del sistema de control. Y por eso cuando Erika me comentaba esto en el pasado, yo le decía que interesante, porque no cuidamos el sistema de control interno de nuestra propiedad además que es comunitaria. Por lo tanto, cuando Felipe comentaba acá en el chat, bueno, ¿qué hacer cuando la junta de condominio ni siquiera nadie los autorizó? Porque es que hoy en día estamos en otro fenómeno y ocurre mucho, Felipe, además en la clase media y clase media alta, ¿ok? Donde se supone que habemos profesionales con ciertas credenciales y tú te sorprendes de juntas de condominio que se han instituido, que más nunca han hecho asamblea, que nadie los nombra y que existen inclusive presidentes de las juntas de condominio eternos. Actúan como monarcas, se hacen remodelaciones, se deciden gastos elevados sin pasar por la asamblea. Y tenemos entonces
una comunidad que en estos días yo le decía a alguien, vamos entonces a ver la teoría del juego, ¿no? Cómo unas individualidades y las decisiones de esos individuos terminan acoplando a ese grupo de personas con respecto a sus decisiones. Entonces, aquí el tema es que hemos atentado contra esa tripartita interesante que está establecida en la ley de propiedad horizontal y hay que rescatarla. ¿Cómo se rescata? Bueno, cualquier vecino en su interés puede propiciar sencillamente el restablecimiento a través de la asamblea de copropietarios y esa asamblea de copropietarios perfectamente puede arrancar con una extraordinaria, puede entonces impulsar un proceso de auditoría y de restablecimiento del cumplimiento de la norma. Con el tema del IVA, de las declaraciones de impuestos, entonces tú te consigues soportes que no cumplen con ningún requisito de ley. A mí me pareció extraordinario lo que dice, pero tenemos que cumplir, tenemos que exigir facturas. Como contribuyentes, no es solamente el deber de emitir factura, es que si tú no exiges tu factura también puedes ser multado. Entonces, realmente es un tema bien complejo, bien interesante y creo que de alguna manera desde el Instituto de Auditores Internos con esta primera intervención de Erika y además en este momento somos pocos, pero estamos motivados con el tema. Creo que es esos primeros pasos que nosotros del instituto podemos impulsar para que nuestra profesión dé soluciones a estos problemas que son complejos y que nos impacta a todos. Eso era lo que quería comentar. Felipe, participa, por favor, porque si no, quítale el mute. Estás en mute, Felipe. Ok, chévere. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, Yola, te dejo el espacio. Yola creo que se cayó. Ok, ahora sí Bueno, me dejó, perdón, esto es que, así. ¿qué tal? Buenas tardes, Adelante, ¿cómo Felipe. están? Bien, esto es bien íntimo, pero chévere. No, qué enorme honor y gusto de que me dejes participar en esto, Erika. Fabulosa intervención y exposición, te felicito. Wow, todos nos nutrimos de esto, pero fíjense, Jenny, ni más lo que tú comentaste. Y lo dije allí, gracias por estos espacios tan valiosos de excelencia que se generan a través del instituto y con profesionales de esta envergadura, Erika, te felicito. Yo por allí escribí, cercanos a mi familia, tenemos unas experiencias de condominio donde los administradores están entronados allí. Se acabó la figura de la junta, no hay quien participe. Otro factor es que hay muchas personas que ya no viven en el país y tienen los apartamentos o vacíos o arrendados y se olvidaron de los temas legales y formales relacionados con el condominio como tal. Entonces estos administradores que están a cargo de esto se sienten los reyes y amos del condominio y hacen a su antojo lo que les da la gana. Deciden gastos sin cotizaciones. Cuando se le piden cuenta, ellos preguntan algo así como, ¿y qué es eso? Entonces se burlan de aquellos que pretendemos seguir las cosas de una manera correcta. Bueno, imagínate, mente cuadrada, mía, contador público, vamos a tener, por favor, las evidencias y documentación de esto. Entonces, como me decía Erika, el papel, una servilleta. No, este es el gasto del jardinero. Lo que pasa es que el mes pasado cobraba 100 y ahora está cobrando 300. ¿Y eso por qué? ¿Quién lo decidió? ¿Cómo es esto? Las contrataciones de cisternas de agua, que es una calamidad que vivimos en todos los sectores de Venezuela, no es exclusivo de Caracas, lo de las plantas eléctricas, Erika, eso no es exclusivo del interior, de todas partes. Bueno, si les hablo de Mérida nos ponemos a llorar.
que ellos celebran cuando les llega la luz, porque pasan a oscura 20 horas al día, ¿no? Entonces, todas esas irregularidades me pareció, Erika, la exposición, yo creo que no la hiciste en el condominio de nosotros. De hecho, es increíble, porque retrataste perfectamente bien las irregularidades que se presentan donde supuestamente hay poder adquisitivo, porque otra realidad es donde no hay poder adquisitivo, donde se demuestra fehacientemente que hay personas, y eso lo ha visto la Cámara Inmobiliaria, que hay personas mayores viviendo en sus apartamentos sin posibilidades ciertas de hacerle frente a los gastos. Eso es otra realidad también, Sí. que quizás habría que verla desde otro punto de vista, pero es entendible y es tratable desde otro concepto. Pero lo que no tiene justificación ni argumentación es que sean unos administradores entronizados que hagan a su antojo y hagan de un condominio su parcela particular. Es que fíjate que nosotros hemos encontrado tantas irregularidades que por eso a nosotros no, cuando son propiedades donde uno sabe, no, aquí hay personas como más artesanales y tienen mayor transparencia para que veas, ¿no? El insólito es cuando tienes administradoras al frente, o sea, porque nos ha tocado. Simplemente la inobservancia total de los principios administrativos, de los principios contables. Tú les pides, por ejemplo, uno de nuestros requisitos es pedir los registros mercantiles de los proveedores. Y no, no, es que este señor, él es un señor que nada más viene esporádicamente. Entonces cuando tú le dices, mira, pero no ha venido esporádicamente, este señor ya lleva al menos $15,000 en gastos en lo que van estos 12 meses. Tienes excusas como la de, bueno, lo que pasa es que pobrecito, ¿cómo va a hacer para sacarse un talonario? Eso no lo puede hacer. Y tú sacas la cuenta, ya lleva suficiente tiempo y suficientes ingresos para haber normalizado su situación. Entonces, claro, cuando tú le añades, que por eso yo lo decía al principio, las banderas rojas en nuestro caso se dieron por la pandemia. O sea, nosotros tuvimos un corte de gas y cuando fuimos a la supuesta zona de guardia, no había ningún guardia. Y resulta que nos habían estado cobrando nóminas y horas extra. Bueno, entonces cuando logra alguien no, sí, eso se va a poder resolver es el lunes. Es que tenemos que comprar un niple, es que no sé qué, y teníamos provisiones de ferretería. Cuando fuimos a ver la tubería por donde pasa el gas estaba corroído y nos habían cobrado una millonada en instalaciones, en mejor, o sea, no puede ser. Ahí hay administradores, Sí. Erika, administradores con título, pues. y en aquellos casos donde hay condominios que ahora tienen una figura de gerente del edificio, además de la administradora. Entonces, este gerente de edificio, que a veces puede ser propietario y a veces no, también sale con unas cosas, unas barbaridades eh, y unas decisiones que tú dices, wow, ¿y esto de qué se trata? Esto lo ves quizás exacerbado cuando hay personas que porque la realidad de los condominios de bajo poder adquisitivo es una, por las Sí, razones que diste, y hay otra realidad igualmente mala, donde la gente no les interesa los $100 del condominio ni los 200, no, lo pagan con los ojos cerrados y no me interesa, no me moleste. No sé si hay documentación detrás de nada. Ahí creo que las irregularidades son peores. sí. Entonces, ese es el caso justamente que tenemos. Tal cual, tal cual. Y entonces se empieza, o sea, la gente empieza, fíjate que hay un caso bien particular y tenía que ver con una auditoría que se hizo porque había un propietario que no quería pagar y él, bueno, tenía ciertas conexiones y logró que unos funcionarios se trasladaran al condominio. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer una cosa, vamos a revisar cómo estás en soporte, porque evidentemente puedes tener un problema. La antigua junta, en el informe de cuentas, dice que el fondo de reserva está en los morosos y no estaba en los morosos. O sea, había un porcentaje sí de morosidad, pero cuando tú ibas a revisar, los gastos eran todo el tiempo estimados, los desembolsos reales con sus soportes eran tan pocos
que en realidad no estaban. Y la mayoría de los fondos que no aparecían eran los de moneda extranjera, los que pagaron cash. Entonces, eso es un común denominador en muchos. Y mira que también del poder adquisitivo que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque ahí opera la buena fe. Tú tienes una empresa, no lo sé, estoy hablando en voz alta. Tú no vas a estar pendiente de cuánto llegó el condominio. Pero sucede algo muy simple que nos pasó con otro. La grama artificial fue lo que destapó un problema. Ah, Porque un señor que nunca se ocupaba si no le importaba si pagaba, o sea, el señor no tenía problemas de poder adquisitivo, pero simplemente un buen día él estaba en, no sé qué estaba y dijo, ya va, pero y aquí nosotros no pagamos una grama artificial. El señor se dio cuenta de que estuvieron cobrando una grama artificial y el problema estalló y la auditoría la piden por eso. Entonces son pequeños, creo que Janini lo dijo al inicio cuando estábamos entrando en sala, ese 1% que a veces uno cree que no está pendiente, sí, sí están pendientes, y por casualidad. Pero sí, y, este mundo es tan complejo como una empresa y con los sesgos propios de lo que es la pasión vecinal, pues que si no me caes tú y si voy a tratar, también pasa esto. Vamos a pedir una auditoría porque esa gente se está robando. Ya va, eso no es así. Uno tiene que primero comprobar, déjeme ver, usted debe entender que también el rol de la Junta. Mira, hay veces que la gente cree que la Junta está trabajando o sea, que está 24 horas y no tienen como que la empatía suficiente. Entonces, en nuestro caso nos gusta hablar desde el punto de vista profesional, empático, sin sesgo, objetivo, presentar las cosas como son. Donde tienes que mejorar, mejora, donde lo hiciste bien. Y bueno, sí, es verdad que hay unos casos en donde, como lo estaban mencionando en el chat, hay casos de apropiación indebida porque no tiene otro nombre, un extravío masivo del dinero comunitario, así. No se sabe dónde está. Otro mito que no se los mencioné y que yo estoy trabajando mucho en pro de desmontarlo, es que te dicen, bueno, es que los condominios quebraron después de la reconversión monetaria y solo una auditoría te va a revelar que no es así, porque tú cobraste bienes y servicios, tú compraste seguramente algunos equipos. Seguramente hiciste mejoras y eso no se lo comió la reconversión monetaria. Eso debería estar físicamente ahí. Y también allí nosotros no debemos ser como que los papagayos parlantes que se unen a esa voz. No, nuestra profesión nos obliga a confirmar. Y yo, por eso es que bueno, me gusta lo que estoy haciendo al servicio de las comunidades para despejar precisamente esos mitos. wow, gracias. Qué agradecido de este espacio, Erika. Te doy mis saludos, mis felicitaciones y auguro Gracias, gracias a ustedes. muchos éxitos. Bueno, Gracias, gracias. excelente, Janine y a toda la directiva buenísimo. del instituto, muchísimas gracias de nuevo a todos los participantes. Qué bueno. Gracias, Felipe, Bueno, gracias. Gracias. Yola, Bueno, gracias. está Por cierto, esa voz de chévere. moderadora estupenda, cada vez mejor. Chévere, chévere. Bueno, muchísimas gracias multifacético, por estar. Felipe, aquí en el instituto. Ahora Yola también, moderadora. Aquí hacemos de todo un poquito. No, yo Bueno, sé. los invitamos para el próximo webinar el día miércoles 17, donde pues va a estar nuestra presidenta Jenini Rodríguez con un tema súper interesante y a la vanguardia de cómo utilizar la inteligencia artificial gratuita para apoyar las tareas de la auditoría Ahí me voy a interna. anotar. Entonces, los esperamos para ese miércoles y bueno, estamos en contacto. Manténganse activos en nuestras redes y bueno, muchas gracias por todo y buenas Gracias a noches. ustedes. Feliz noche. Igualmente, Hasta muchísimas Feliz luego. gracias. noche. Feliz Gracias. Chévere, noche. gracias. Cuídense, un gustazo. Cuídense. Luego.